estudiar algo, fíjense que algo muy interesante, a ver si Dios nos va hablando con las participaciones de nuestros hermanos. Esta lectura que tuvimos de Abigail y de su esposo, ¿cómo se llamaba el esposo? Nabal, ¿no? Que nos habla precisamente de la insensatez. Dice que su nombre significaba insensato, precisamente, ¿no? Y a veces, esto es un asunto familiar que vamos a ver, no porque sea Día del Padre, pero a veces los hombres en su posición de autoridad sobre su hogar, de sacerdotes, de cabeza del hogar, pueden traer la bendición sobre sus hijos o pueden traer la maldición, ¿no? Si alguien es obediente, si alguien es justo delante de Dios, esa bendición va a recaer sobre los hijos y sobre los nietos, ¿verdad? Pero si alguien no lo es, pues va a traer problemas, ¿no? Esta mujer fue muy sabia, fue al encuentro de David. Ustedes conocen la historia, no la leímos todo, pero después de que ella va y se presenta con David y le ofrece la comida y aquellas cosas que llevó, llega a su casa, regresa a su casa y su esposo está emborrachado, ¿no? Porque tienen fiesta de los trasquiladores, y él dice que la mujer no le dijo nada de lo que había pasado, de que había estado su vida en riesgo. Y al otro día, cuando ya Nabal estaba sobrio, la mujer le dijo, mira, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Y entonces dice que él se quedó como de piedra, se dio cuenta de lo que había hecho. 10 días después murió. Así que David dijo, bueno, gracias Señor, porque no tuve yo que vengarme, sino que la venganza fue tuya. Y después vemos que David se casa con esta mujer, con Abigail, la manda por ella y la toma por mujer. Una cosa muy curiosa es que si usted notó en las palabras de Abigail, casi también eran proféticas, ¿no? Porque le estaba diciendo a David, mira, lo que Dios te ha dicho se va a ¿qué? Se va a cumplir. Ahorita lo que decía nuestra hermana Leti, me llamaba la atención también, ¿va? Que la labor de la mujer como apoyo, como ayuda idónea, es de bendecir al varón, es de apoyarle, es de nutrirle con las palabras de ¿quién? De Dios, de recordarle todas sus promesas. Aunque en ese momento no era nada Abigail y David, pero da un ejemplo del carácter, de la inteligencia, de la sabiduría de Abigail para apoyar, en este caso, a David, que iba a llegar a ser su esposo, ¿no? ¿Y quién no se quisiera casar con un rey, ¿no? Todos los cuentos de hadas son cuando se casan con el príncipe azul, ¿no? Pero pues a veces las cosas no son así. Hoy vamos a ver la historia de una situación. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 18. Y recordaba yo en esta posición, recuerden por ejemplo el caso de Labán. Labán, como padre de familia, como sacerdote de su hogar, ¿verdad? Que él tenía que velar por sus hijos, sobre todo por sus hijas. En el Antiguo Testamento siempre la mujer tenía una posición más relegada, tenía que obedecer, tenía que sujetarse, no tenía voz ni tenía voto. Eso no quiere decir que Dios no aprecie el valor de una mujer, lo acabamos de ver en el caso de Abigail. Por eso es que los padres tenían que proteger y cubrir a sus hijos, ¿no? Cuando Jacob le pidió la mano de su hija
¿cómo se llamaba? ¿Rebeca? De Rebeca, y hicieron el trato, ¿no? Dijeron, bueno, vas a trabajar 7 años y yo te doy a mi hija. Y cuando llegó la boda, ¿qué hizo Labán? Engañó a Jacob y también puso en una posición muy delicada a su propia hija. Le dio no a Rebeca, sino le dio a Lea. Y ustedes conocen la historia. Después Rebeca y Lea fueron esposas del mismo hombre, eran hermanas, pero a la vez eran rivales. Y hubo situaciones. ¿Qué tuvo que pasar para que las cosas se arreglaran? Porque si no, ahí las cosas hubieran estado tremendas. Ellas tuvieron que tomar también una decisión de alejarse de la mala influencia que representaba ¿quién? Su propio padre. De su padre, que no habían recibido la bendición adecuada, ellas tuvieron que apartarse y buscar su vida con su esposo y seguir adelante. Amén. Hoy vamos a ver la historia de otras 2 hermanas que tuvieron situaciones difíciles en su vida, provocadas por su mismo padre. Capítulo 18 de 1 de Samuel. ¿Ya lo tenemos? Para este momento recuerden que cuando Goliat afrentaba al ejército de Israel y no había quien se parara enfrente de Goliat porque todos tenían miedo. El rey Saúl, a manera de alentar a las personas, les dijo: el que enfrente al gigante y lo venza, yo le voy a dar a mi hija en matrimonio. Y además le voy a dar riquezas y le voy a dar una posición muy especial. Era la promesa, entonces todos decían, bueno, era como llegar a ser pariente ¿de quién? Del rey, ¿verdad? Esa fue la promesa, aunque David era un jovencito en ese entonces. Él no fue movido por esas promesas, sino él fue movido por el celo, porque decía, ¿cómo este incircunciso habla de esa blasfema delante de la presencia de quién? De Dios. Entonces pasa el tiempo, David vence a Goliat, Saúl recibe a David en su palacio y empieza a tener celos en contra de David. Capítulo 18, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, salieron a campaña. Cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, ahí fue cuando empezó el declive de Saúl. Desde ese momento, desde aquel día, no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Bueno, alguien que no te mira con buenos ojos, pues no pretende tenerte cerca, mucho menos emparentar contigo, ¿sí o no? Pero vamos a ver más adelantito. Viendo en el 15, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, se refería a David, tenía ¿qué? Temor de él. Mas todo Israel y Judá amaban a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Qué estima tenía Saúl sobre David, ¿verdad? Qué aprecio le tenía, donde le iba a dar a su hija mayor para que fuera su yerno. Pero el corazón de Saúl ya andaba todo torcido.
Que si no tenía una buena relación con Dios, ¿cómo iba a cuidar de su propia familia? Le dijo, no, pero pensaba, Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea reino del rey? Yerno del rey. Entonces Saúl le ofreció su hija en matrimonio, pero para que fuera un lazo, para que fuera algo que fuera en contra de la vida de ¿quién? De David. Pero resulta que Saúl era igual que Labán y los dos eran igual que la chimoltrufia. Como decían una cosa, 19. Llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Entonces le dijo, no, siempre, ¿sabes qué? Ya no te vas a casar con mi hija, se la voy a dar en matrimonio a otro. Saúl no pensaría que esto que estamos leyendo más al rato que terminemos, van a ver cómo esto fue también un lazo y un problema para la propia hija de quién, de Saúl, porque la palabra dice, mira, más vale que no prometas y no que prometas y no que. Jesús mismo dijo, no prometas nada, tu hablar debe de ser sí, sí o no, no. El lazo no fue en contra de David, sino fue en contra de Saúl y a la vez en contra de su hija. No le dio a Merab por mujer. Pero Mical, la otra hija de Saúl, resulta que a veces las cosas no pasan como uno quiere. Mical, la otra hija de Saúl, ¿qué pasó? Amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré. ¿También con qué propósito? Para que le sea lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Ahora, aquí voy a hacer una analogía. Cuando en las bodas, cuando en el matrimonio viene la pareja que se va a casar, regularmente se pide o se solicita que vengan los padres del novio y los padres de la... No nada más que hagan acto de presencia. Ellos tienen que emitir una bendición sobre ¿quiénes? Sobre los hijos. Si ellos no bendicen a sus hijos, cuidado, porque las cosas van a salir como mal. Pero ahora también vamos a entender qué bueno se podía encontrar en Saúl si había perdido su relación con ¿quién? Con Dios. Tú no puedes dar lo que no. Los padres no pueden bendecir a sus hijos si ellos no han recibido la bendición de ¿quién? De Dios. Lo que digas no va a servir para ¿qué? Para nada. Así que Saúl le da el matrimonio a su hija Mical, a David, no para que sea prosperada, no para que sea bendecida, no para que tenga muchos hijos y le vaya bien, se la da para que sea un lazo en contra de la vida de David. Y eso a la postre también va a ser en contra de la vida de Mical. Ok, dice, tú serás, que sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Pero resulta que David no quería ser el yerno de ¿quién? David no se sentía, no porque lo despreciara, al contrario, porque él lo tenía en gran estima y decía, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia para que seamos parientes de quién? Del rey. David no quería casarse con alguna de las hijas de Saúl. Los criados de Saúl, dice, y mandó Saúl a sus siervos, 22, hablar en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno
del rey. Siempre ese asunto de las... ¿De la qué? Ajá, la gente, no, y además de las confabulaciones, de las cosas que se dicen, uno de los proverbios, ten cuidado con el que te lisonjea, porque con su boca habla bien de ti, pero su corazón está lejos de ti. David dice, vayan a decirle que yo lo amo, pero Saúl no lo amaba, Saúl ya lo aborrecía en ese momento. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dijeron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David, dice David que no, porque no tiene con qué responder, porque él es un hombre humilde. Entonces, y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y fue y trajo lo que Saúl le había pedido, ¿verdad? Y entonces se casan y parece que las cosas iban a estar bien, pero no estuvieron tan... A mí me llamaba a mí la atención. Dice que él exigió 100, pero David trajo 200. Cuando él le dice verdad, David siempre entendió la posición que él tenía. No era de una posición que... No, y además David lo hace para que vea el rey que él se está esforzando, ¿no? Que él le pidió 100, no, yo le voy a traer 200, ¿no? Queriendo quedar bien, ¿no? Pero ya a estas alturas no había nada que le cayera bien a Saúl. Versículo 28, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, en vez de que se alegrara, dijo, que bueno, a mi hija le va a ir muy ¿qué? Muy bien. Está como aquellos padres que no conocen de Dios y el hijo o la hija están de novios con alguien que es cristiano y dicen, no, yo prefiero mejor que andes con un borracho y con que andes con un aleluya. No saben absolutamente lo que están diciendo. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz y decía, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben qué lo que hacen. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ok, entonces llega un momento en que David toma la decisión de matar ¿a quién? A Saúl. Que Saúl tomó la decisión de matar a David. Y David vive en el palacio, porque ahora es yerno del rey. Vive en el palacio, tiene un cuarto ahí en el mismo palacio donde vive el rey. Capítulo 19, verso 11. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen, y no solamente, y lo matasen a la mañana. Ya había hecho planes de que alguien lo iba a ¿qué? A matar. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Ahora, Mical va en contra de su propio padre. ¿Por qué? Porque Mical amaba ¿a quién? A David. Mical amaba a David, y entonces ella se entera de lo que va a suceder y va y le da aviso a David, dice, sálvate hoy, porque si no, mañana vas a ser hombre muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue
y huyó y escapó, ¿verdad? Ahora, ella le ayudó a huir, le ayudó a salir de esa encrucijada que lo tenía. Y no solo eso, dice en el 13, y tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa, simulando que David estaba dormido en su cama. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniese a David, diciendo: tráedmelo en la cama para que, ¿qué? Si está enfermo, no está enfermo, no importa. Si no se puede parar de la cama, tráigamelo con todo. ¿Y la qué? La cama, ¿verdad? Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Eso no fue real, esto era la forma en que Mical se estaba justificando delante de quién, de su papá, porque ya su papá no estaba en sí, ya su papá no veía las cosas claras, su papá ya estaba más para allá que para acá. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Ok, entonces allí es cuando se separan. Se separan porque él sale huyendo, y vamos a ir hasta 1 Samuel capítulo 25. Sale huyendo y empieza la persecución de Saúl en contra de David, y por temporadas lo persigue, por temporadas se olvida de él y luego se vuelve a acordar y lo sigue persiguiendo, y David huyendo en el desierto y viviendo en cuevas y viviendo con los filisteos. La cosa estaba muy difícil. Aquí en el mismo capítulo que leímos hace rato, del capítulo 25, pero esto va a ser por allá del versículo. Cuando se casa Abigail con David. Acuérdense que David estaba casado ¿con quién? Con Mical, ¿no? Versículo 40, ¿ya lo tenemos? Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Pero esto motivado también por algo, porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. O sea que el papá se metía y hacía lo que él quería. Se la quitó de mujer y se la dio a otro hombre. Primero la había prometido a la mayor, pero la casó con otro. Después la casó con David a la menor, y después dijo: no, siempre no, ahora que se case con otro. ¿Verdad? Y de aquí nos vamos a ir hasta segundo libro de Samuel, capítulo 3. Pasa el tiempo, Saúl muere a manos de en la batalla con los filisteos, y empieza en los problemas de la sucesión. Llega una tribu de Israel y nombra a David como rey en Hebrón, y los demás nombran a un hijo de Saúl por rey en el resto de Israel, y empieza a haber una batalla interna. Y recuerden que por ahí se da el general del ejército
de el hijo de Saúl, sale mal con el rey porque le cuestiona, le dice que tuvo que ver con algo con sus concubinas de su padre, y él va y hace un pacto con David para entregarle el ¿qué? El reino. Segundo Samuel capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 2. Dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam, jezreelita, aquella que tomó también por mujer. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel. El tercero, Absalón, de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Iteam, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David, ¿en dónde? Hebrón. Ya en ese momento ya David tenía muchas mujeres y tenía muchos hijos. Y eso a la postre, ustedes van a ver que también le trajo problemas a quién? A David, ¿no? Ahí está hablando de Amón, ¿no? Y de algunos otros de sus hijos, ¿no? Entonces, pero la historia va a ser de Mical. Capítulo 3, verso 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has allegado a la concubina de mi padre? Y se enojó a Abner en gran manera por las palabras de Isboset. Y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con tus amigos, y no te he entregado en manos de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner y aún me añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Amén. Bueno, vamos a irnos al verso 13. ¿Sí estamos aquí o ya estamos dormidos? Y entonces en este encuentro que tienen Abner y David, y en esos acuerdos que están teniendo para que Abner trabaje políticamente a favor de David y se unifique todo el reino bajo el reino de David, dice: y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Está hablando de que le regrese ¿a quién? A su esposa, a la esposa que él se había ganado por 200 prepucios de filisteo. Entonces Isboset dice: después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurín, y le dijo a Abner: anda y vuélvete. Entonces él se volvió. Así regresó Mical con Saúl, aunque había estado ya casada con otro hombre. Ok, ¿qué más pasa en esta relación de Mical con Saúl? Vamos a ir a 2 Samuel capítulo 6. Muchos lo conocemos, ¿verdad? Cuando entonamos ese canto que dice remolineando, está inspirado precisamente cuando David trae el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, y dice que David iban delante del arca los músicos tocando instrumentos, ¿verdad? Y David danzaba delante de la presencia de ¿quién? De Dios. Pero esta palabra danzar que se utiliza, que se traduce como danza, en hebreo significa que saltaba girando violentamente. Ese es su significado. Saltaba girando violentamente. De ahí es el asunto de remolineando delante de ¿quién? De Dios. Así que David
estaba muy contento, estaba muy agradecido. David sabía que Dios lo había sacado de ser pastor de ovejas y lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y hoy tenía la dicha, la alegría de tener el arca del pacto de Dios, que representaba la presencia de Dios, en la ciudad que se llamaba la ciudad de David. Por eso David danzaba alegremente delante de la presencia de Dios. Capítulo 6, versículo 15. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová, ¿con qué? Con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Le menospreció en su corazón. ¿Amén? Entonces aquí vemos dos extremos, ¿no? Abigail, que llegó a ser mujer de David, era una mujer que afirmaba las promesas de Dios sobre la vida de David, que era su ayuda idónea, que era una persona que podía aconsejarle, que ponía, y sobre todo que le valoraba. Cuando mandaron por ella los siervos de David para que se casara con él, ella dijo, no se sintió, ay, ahora yo voy a ser la reina, ¿no? Sino que ella dijo, no, aquí a la sierva que va a lavar los pies de los siervos, ¿de quién? Del rey. Pero Mical se sentía la hija de un rey y no valoró el ser la esposa de quién? De David. Así que lo vio danzando, lo vio y lo menospreció. ¿En dónde? En su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. O sea que la gente que fue a gozarse delante de la presencia de Dios, no solamente se deleitó, no solamente comió, sino incluso alcanzó un itacate para llevárselo a su casa. Todo porque David tenía un corazón de gratitud delante de ¿quién? Nadie se lo mandó, no era su obligación, no era para quedar bien como los políticos, ¿no? Que allá andan ofreciendo una torta, ¿no? y un boy si van al meeting, ¿no? David lo hizo por gratitud ¿a quién? A Dios. Y todo el pueblo se fue muy contento, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir ¿qué? Su casa, porque el varón, el que es cabeza de hogar, él tiene el poder, la potestad de bendecir su ¿qué? Su casa. Y David pensaba que lo iban a recibir, ¿no? Si el pueblo estaba alegre, si el pueblo se había regocijado, pues él pensó que eso mismo iba a suceder ¿en qué? En su casa, para bendecir a los suyos. Y él llega a su casa para bendecirla, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un ¿qué? Un cualquiera. Salió la tóxica. Muy bien, quedaste muy bien, mira. Mira. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado
delante de las criadas de quienes has hablado. ¡Sas! En vez de recibir bendición Mical, ¿qué recibió? Recibió, no fue una maldición, pero sí fue un reproche y una verdad. Mira, tú me dices esto, pues sí, tú me dices esto, pero yo lo voy a seguir, ¿qué? Así. Y has menospreciado también a las criadas, pues ellas me van a ver bien y tú lo vas a ver. Y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Si vemos un poquito antes, se casó con una mujer, David, y tuvo hijos. Se casó con Abigail y tuvo hijos. Se casó con otra y tuvo hijos. Y se casó con la que no se debería haber casado, incluso también tuvo ¿qué? Hijos. Pero con Mical no tuvo hijos. Mal, porque dice que David, ella lo amaba a David, y qué parte del camino se acabó el amor, ¿no? Al momento de decirle a David, huye porque mi padre te quiere. Sí, ahora David le debía la vida, porque le ayudó, y siguió viviendo en el palacio, o sea, no por eso dejó de ser esposa de quién. El asunto es que nunca tuvo ¿qué? Hijos. Vamos a ir a 2 Samuel, capítulo 21. Capítulo 21 de 2 Samuel. De esto que vamos a leer, fíjense que un día platicando con el pastor David, allá en Guerrero, teníamos un intercambio de este asunto de lo de Mical, y estábamos hablando de esos temas y de este versículo que vamos a leer, que no nos cuadraba, que no nos checaba, y decíamos, ¿cómo está aquí la onda? Como que no lo entendemos. Y tuvimos que investigarlo, tuvimos que ver exactamente a qué se refería, y va a ser interesante que ustedes lo vean también. Bueno, resulta que pasado el tiempo, acuérdense de aquellos gabaonitas, ¿se acuerdan de los gabaonitas? Los gabaonitas era un pueblo que vivían en Canaán. Cuando Josué entró a poseer la tierra de Canaán, los gabaonitas empezaron a escuchar que Dios peleaba las batallas de Israel, y oyeron lo que sucedió con Jericó, y oyeron lo que sucedió con Ai, y con todas las ciudades donde pasaban los israelitas, ellos las tomaban y en muchos casos eliminaban incluso al pueblo que habitaba allí. Y entonces los de Gabaón tomaron un acuerdo y dijeron, vamos a hacer algo. Se pusieron ropa vieja, zapatos agujerados, sandalias agujeradas, agarraron pedazos de pan con moho, ¿verdad? Y fueron al encuentro de Josué, ¿verdad? Y cuando llegaron delante de Josué, les dijo Josué, se presentaron, mire, tus siervos somos de un pueblo muy lejano, somos de una tierra muy lejana, ¿verdad? Y hemos escuchado de todas las maravillas que Dios ha hecho con ustedes, y hemos venido para hacer un pacto de paz, y hemos traído sacrificios a Jehová, vuestro Dios, para que hagamos un pacto de paz entre ustedes y nosotros, porque nosotros venimos de una tierra muy, pero muy lejana. Y entonces Josué no consulta a Dios, una de las pocas fallas de Josué. Josué no consulta a Dios y dice, está bien, porque ven que vienen, dice, mira, nuestra ropa estaba nueva casi cuando salimos, y hoy ya está todo viejo. Este pan que traemos todo mohoso, estaba fresco, y ahora mira, ya está todo mohoso. Y entonces Josué y los ancianos hicieron pacto delante de Jehová y dijeron, vamos a hacer un pacto de paz con estos hombres de Gabaón, ¿sí?
Y resulta que después de que hacen la paz y comen juntos, se van aquellos, se despiden de los israelitas, y después le dan aviso a Josué y le dicen, ¿qué crees? Que esos que vinieron no viven lejos. ¿Viven qué? Son nuestros vecinos. ¿Ah? Y ahora nosotros les hemos prometido que no les podemos hacer ¿qué? Y va y les reclama, pero dice, es que nosotros tuvimos miedo y no encontramos otra forma de asegurar nuestra vida. Y entonces los de Gabaón habitaron junto con los israelitas. ¿Ah? Habían hecho un pacto delante de ¿quién? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Saúl? Bueno, pasando cuando Saúl llega a ser rey, se supone, entre comillas, como aquella vez que Pablo, dice, sentía un celo por Dios y arremetió en contra de la iglesia, así Saúl tenía un celo por Dios, entre comillas, y arremetió en contra de los gabaonitas y casi los extermina, siendo que había un pacto que se había firmado delante de ¿quién? De Jehová. Entonces, capítulo 21, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de qué? De Jehová. Por causa de ese acto había venido el hambre y la sequía sobre Israel. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl o con su casa, ni queremos que muera hombre alguno de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis, ¿qué? Haré. Esa fue la promesa ¿de quién? De David. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, ¿qué dijo? Yo los daré. Ahora estaba en un aprieto también David, porque si ustedes recuerdan, David dijo, búsquenme a alguien que haya quedado de la casa de ¿quién? De Saúl, para que yo haga misericordia con él. Y entonces le dijeron, hay un hijo de Jonatán, y Jonatán y David han hecho un pacto también delante de Jehová. ¿Para qué? Para que si uno de ellos faltara, el otro iba a velar por su familia y por sus hijos. Así que recibió a Mefiboset y lo atendía y lo tenía en su casa como si fuera su hijo. Y entonces dice, bueno, ahora hay que buscar descendientes de Saúl para dárselos ¿a quiénes? A los gabaonitas. Entonces dice aquí, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Aquí trae otra enseñanza muy profunda y muy poderosa. Estamos viendo que había habido un juramento entre Josué y el pueblo. Estamos viendo que había habido un juramento entre David y Jonatán. Cuando 2 personas se casan, hay un juramento entre ellos. ¿Amén? El que lo quebrante va a recibir piedra. Así es este asunto. Y dice, pero tomó el rey, dice, Jehová hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja. Acuérdense que había sido concubina ¿de quién? De Saúl.
era la que le achacaban a Abner, ¿verdad? De esa mujer tomó a 2 hijos, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y otro llamado también Mefiboset, que no es el mismo aquel, este es otro. Y a 5 hijos de ¿quién? ¿Hija de qué? Pero pues no, que Mical no tuvo hijos. El otro sí. O el que iba llorando. Pues sí. Él tuvo hijos. Por eso dice que él cuando se la quitaron, así que iba llorando tras ella, ¿no? O sea, Pues sí, pero aquí era el debate, ¿verdad? ¿Tuvo o no tuvo? ¿Eran de Mical o no eran de Mical? decía que era de Mical. Ahora, Mical fue dada por esposa a uno que se llamaba ¿qué? Plati. Palti, ¿sí? Ahora, Mical, hija de Saúl, cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Pues resulta que no era Mical, era su hermana Merabi, ¿sí? Que fue dada por esposa a ¿quién? A Adriel, hijo de Barzillai. ¿Se acuerdan de aquel texto que leímos? Vamos a regresarlo sin perderlo. Porque ahí la traducción, ahí tiene una notita, incluso al pie de su página, dice Primera de Samuel, capítulo 18, ¿no? Y hace referencia al versículo 18. No, al versículo 19. Primero de Samuel 18, 19. ¿Ya lo tenemos? 18, capítulo 18, versículo 19. ¿Sí? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer ¿a quién? Adriel. ¿Y de quién eran los hijos de esta que no era Mical? Eran de Adriel. Y entonces esta Mical, bueno, ahí es un asunto que tuvimos que investigar, es un asunto de la traducción, que a grandes rasgos les voy a decir que ¿por qué? ¿Qué dice Mical? Dice, tía, pero es que yo creo que estuvo con ustedes. Dice muy claro, Mical, pues de Mical. Ajá. Sí, hay traducciones que ya no dicen Mical, dicen Merab. Ahora, es una cosa muy sencilla, si está diciendo que eran hijos de quién. De Adriel. Ajá. De Adriel sí de casado con Ahora, otra traducción dice, no dice Mical, dice Micol. Por el asunto les digo que de las letras. sí, porque el marido de esta, de Abigail, era Paltiel, ¿no? Palti. Paltiel Ajá. iba llorando tras él. Exactamente. Ahora, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén de 1976 dice los hijos de Merab, hija de Saúl, que había dado a Adriel. Y bueno, ya hay varias versiones que ya no dicen Mical, sino dice Merab. Bueno, regresando, ¿se acuerdan que el asunto fue, uno diría, pero ¿por qué tuvo que pagar esta mujer? Porque fue lo que sembró su propio padre. Ella era la que tenía que haber sido esposa ¿de quién? De David, pero se retractó Saúl, se la quitó y al tiempo las cosas a veces suceden, ¿no? Al tiempo, las consecuencias. Esas consecuencias no nos las vamos a poder quitar, librar. Ahora, en resumen y terminando, ¿no? La historia de 2 hijas de un rey, ¿no? Las 2 hijas de un rey, uno diría, pues ser hijo de un rey tiene uno casi el futuro asegurado. 2 hijas de un rey prometidas con el que iba a llegar a ser rey. Pues peor diría uno, no, pues ¿va? Una trajo sobre sí consecuencias, no por sí misma, sino por su padre, ¿va?
que no cumplió su palabra. La otra tuvo consecuencias sobre sí misma por sus propios actos, porque después de haber amado a David, le menospreció en su corazón. Y todo esto nos enseña que hay un orden en las cosas de Dios. Que los pactos que usted ha hecho con Dios, usted tiene que cumplirlos. Que nada que ser como la chimotrufia, que un día digo una cosa y mañana digo, Señor, yo te quiero servir y yo te voy a esto y lo otro, y ya mañana, no, Señor, mejor tú ni me oyes, tú ni me respondes, yo hago berrinche, mejor ya no voy, ¿va? Porque las consecuencias al rato llegan y no nos vamos a poder librar de ellas. Incluso la misma vida de David nos habla de la redención. Porque uno diría, bueno, sí hay consecuencias muy duras, pero si te arrepientes, si pides perdón, Dios puede cambiar también el futuro. Cuando David se relacionó con Betsabé, una mujer que no era su mujer y tuvo un hijo con ella, la consecuencia la tuvieron que pagar ambos porque el niño, ¿qué pasó? Murió. Cuando se le vino a reprender a David, David no se puso como Saúl, que dijo, no, dice, yo he obedecido a Dios y tú hónrame delante de los ancianos del pueblo, sino que David le dijo, he pecado, ¿no? He pecado. Y entonces Natán le dice, Jehová ha perdonado tu ¿qué? Tu pecado, pero el niño va a ¿qué? A morir. Y David ayunó y se acostó en ceniza, en cilicio, y la gente que lo veía angustiado, sin que no quería comer, no quería tomar agua, no quería nada. Cuando el niño murió no le querían avisar, dice, pues si el niño estaba vivo y miran cómo se ponía ahora que le digamos que ya se murió, ¿cómo se va a poner? Y entonces estaban cuchicheando por ahí en el palacio y David se para y dice, el niño ya murió, ¿verdad? Sí. Y entonces va, se cambia, se viste, se perfume, come, dice, ¿qué es esto? ¿Qué haces? El niño estaba enfermo y vivo y tú no comías, te dormías en el suelo, y ahora que el niño está muerto, dice, es que mientras estaba vivo tenía esperanza de que Dios viera mi aflicción. Ahora que ha muerto, dice, nada puedo hacer por él, yo voy a ir a él, pero él ya no volverá a mí. Y él consuela a su esposa, ¿cómo se llama? Betsabé. Y en ese consuelo le dice, tienen otro hijo, y le promete David, le dice, él va a ser rey sobre Israel. ¿Ah? Y estamos hablando nada más ni nada menos que de Salomón. Amén. Entonces vamos a ver, esto trae enseñanzas, muchas enseñanzas a su vida. Usted piénselo, medítelo y póngase las pilas. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios.